Dios le bendiga a todos. En esta tarde damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta oportunidad para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por todas las personas que esperan el mensaje de la palabra de Dios y están conectados, especialmente a los miembros de la Iglesia Filadelfia que me honro en pastorear. Yo soy su pastor, Carlos Manuel de la Cruz, y agradezco a Dios esta bendición que nos ha concedido. También queremos bendecir por este medio a nuestro Señor Supervisor Nacional de nuestro honorable concilio, Asamblea de Iglesia Cristiana, Reverendo Marcial Reyes Obá, y a su honorable comité ejecutivo, a todos los ministros y miembros del cuerpo ministerial. Agradecemos a Dios esta bendición que el Señor nos ha concedido. Aleluya. La persona que en la medida que se vayan conectando lo vamos mirando. Algunos quizá podremos saludarle, a otros no, pero agradecemos a Dios por esta bendición. Quiero considerar una porción bíblica que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12. Filipenses, capítulo 1, verso 12, 13 y 14. Leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el bien, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En esta tarde quiero hablar con el tema éxito o fracaso. Éxito o fracaso. ¿Qué ha sido el coronavirus para la República Dominicana y para el mundo? ¿Un éxito? ¿Un fracaso? ¿Cómo terminará la iglesia después del coronavirus? ¿En más bendición? ¿Terminará destruida? ¿Cuál será la condición de la iglesia antes y después del coronavirus? Hace un tiempo leí una anécdota que dice: hay cosas que parecen una maldición, pero terminan siendo una bendición. Hubo alguien que era sobreviviente de una embarcación y quedó en una isla atrapado. Todas las demás personas murieron y solamente sobrevivió él. Ahí permaneció por mucho tiempo, pasando las de Caín, y en todo ese tiempo que estuvo allí pasó muchísimo trabajo. Definitivamente se dio cuenta que ya nadie lo iba a rescatar y decidió hacer una choza y permanecer en ella. Hizo su choza, su pequeña casita, y ahí permaneció durante unos días. Pero ya tenía hambre y salió a ver en medio de la isla desierta qué podía conseguir para comer. Salió y encontró algunas cosas para comer, pero cuando regresó, la pequeña choza se había incendiado. Él estaba incómodo, estaba revolteado, se le calentaron las orejas, estaba enojado con Dios y le dijo: caramba, Señor, tú eres un abusador. Lo único que yo tenía, me lo destruiste, me lo quemaste. Y estaba enojado. Y mientras estaba enojado, pasó un tiempo, lloró, hizo de todo. Cuando apareció una embarcación y cuando él sintió el barco que venía, se sorprendió y le dijo: ¿y cómo llegaron aquí si yo no le envié ninguna señal? Y le dijo: ¿cómo? ¿Usted está loco? Nosotros estamos aquí por la señal que usted nos envió. Y le dijo: ¿pero cuál señal? La señal del humo.
Ese humo que subió, nosotros entendimos que fue la señal que usted nos puso haciéndonos saber que estaba aquí. Hay cosas que nosotros creemos que obran para mal, pero que al final obran para bien. Dios es especialista en permitir que nuestros fracasos se conviertan en éxito. Dios sabe cómo va a obrar para que todo este proceso del coronavirus termine para bien para nosotros. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No me lo pregunte a mí, que yo no lo sé. Pero Dios sí sabe cómo Él lo va a hacer, porque Él es especialista en hacer las cosas. Gloria a Dios. Para los que no conocen a Dios, el coronavirus es una maldición. Es una maldición porque hemos visto en la primera cuarentena cómo la gente se ha aburrido en su propia casa. Ahora en esta segunda cuarentena sabemos que se van a aburrir mucho más. Y he visto en la televisión cómo los psicólogos han estado dando consejos para cómo evitar que los niños se aburran y cómo evitar que los adultos también se aburran. Que los niños se aburran, lo entendemos. Que algunos adultos se aburran, también lo entendemos. Que los nuevos creyentes de la iglesia se aburran, lo entendemos. Aunque los miembros neófitos de la iglesia se aburran, lo entendemos. Ahora, que los pastores nos aburramos, eso no lo puedo entender. Que los evangelistas en medio de esta cuarentena se aburran, eso no lo puedo entender. Que los profetas se aburran, eso no lo puedo entender. ¿Por qué no lo puedo entender? Porque nosotros hemos sido adiestrados para esto. Nadie debe estar más adiestrado para un proceso de aislamiento que los pastores, los evangelistas y los profetas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a pasar largos periodos apartados con Dios. Nosotros estamos acostumbrados a hacer eso. Imagínense, no con nuestra familia como estamos en nuestra casa. Nosotros estamos acostumbrados, yo no sé usted, pero todos los pastores, por lo menos lo de la Guardia Vieja, ayunamos, nos aislamos por unos cuantos días, nos apartamos a buscar a Dios, y nosotros no nos aburrimos. Claro que no nos vamos a aburrir, porque desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo los profetas vivían aislados. Usted no iba a encontrar un profeta en el mercado. Usted no iba a encontrar a un profeta en una plaza pública. Usted no iba a encontrar a un profeta en medio del bullicio de la ciudad. Los profetas estaban aislados. Los profetas estaban apartados. Los profetas estaban todo el tiempo buscando la dirección de Dios. Cuando alguien quería escuchar la voz de Dios, no iba a escuchar al profeta a la plaza pública, lo iba a buscar apartado, porque los profetas sabían lo que era recluirse. Los profetas sabían lo que era vivir, no en cuarentena de 2 semanas, no, sino vivir vidas apartados para Dios. Los hombres de Dios nunca estuvieron ociosos, aunque estuvieron apartados, pero ocioso nunca, porque los siervos de Dios siempre tenemos tiempo. Mire, en los tiempos en que nosotros estamos apartados, es cuando más conocemos a Dios, es cuando más tenemos experiencia con Dios. Este medio, esta cuarentena de estar aislado, para los que conocemos a Dios, es una bendición. Yo no me he aburrido ni me voy a aburrir, claro que no, porque mi tiempo es para tener experiencia con Dios. En este tiempo es cuando más de bendición debe sernos para nosotros, porque nosotros el tener tiempo para dedicárselo a Dios, eso nos es una bendición. Ahora, en este tiempo se ha reflejado la mucha o la poca devoción de los creyentes. Por ejemplo, ¿por qué yo hablo de la mucha o la poca devoción? La mayoría de evangélicos antes decían que no oraban porque no tenían tiempo, que no leían la Biblia porque no tenían tiempo,
que era que estaban cansados. ¿Y ahora? ¿Están cansados? Pero hay gente que sigue sin leer la Biblia. Hay gente que sigue orando media hora y 10 minutos. Entonces, no es la falta de devoción. En este tiempo se está reflejando quién realmente tiene devoción a Dios. Porque todo el que conoce a Dios, este tiempo lo está aprovechando, no solo para orar y para leer la Biblia, sino para estudiar, para investigar. Oiga, en este tiempo, cuando yo tengo la oportunidad en mi casa, yo me doy vida estudiando, investigando. Se me va el tiempo. Yo no tengo que ver series de películas. A mí no me sobra tiempo, porque mi tiempo es para acercarme a Dios, es para conocer a Dios. Este tiempo, lo que conocemos a Dios, lo hacemos una bendición. ¿Cómo va a ser que un hombre y una mujer de Dios diga que va a estar aburrido en este tiempo? Es que no puede ser. Gloria a Dios. Mire, cuando yo veo que todavía en este tiempo, con todo el tiempo que tenemos libre, hay gente que no ora y que no lee la Biblia. Y a veces cuando uno habla con ellos para que lo hagan, uno ve que hasta hacen un esfuerzo, pero es que no pueden. Si se ponen a orar, se quedan dormidos. Si se ponen a leer la Biblia de una vez, le da sueño. Si leen otro libro, no le da sueño. Pero si se ponen a leer la Biblia o a orar de una vez, se quedan dormidos. Hay personas de estas que yo no la culpo. Lo que refleja todo esto es que no son libres. Porque cuando una gente no puede conectarse con Dios, cuando una persona no puede recibir, no puede entrar en sintonía con Dios, es porque hay una interferencia. Esa interferencia puede ser del pecado, pero esa interferencia puede ser de que todavía está atado, que necesita liberación. Si ese es su caso y es que usted se duerme, es que usted está atado, usted necesita liberación. Usted tiene que llamar al pastor, aunque sea por teléfono, por WhatsApp, y decirle: pastor, yo no puedo orar, yo necesito liberación. Usted tiene que buscar un hermano de oración y declararle. Lo primero que el enfermo tiene que reconocer es que está enfermo, es su enfermedad. Si usted no puede orar, si usted no puede ayunar, usted necesita asistencia, usted necesita ayuda. Entonces, lo primero es que refleja aquí es que hay gente que no son libres. Lo otro que aprendemos es que hay gente que no ora, que no lee la Biblia, que no busca a Dios. No es porque son libres, es porque es por falta de voluntad. Es porque son vagos, es porque son haraganes, es porque hay gente que mire, son perezosos, que no tienen tiempo para Dios, que para todo tiene tiempo, pero que es indiferente. Si ese es su caso, este mensaje no le va a servir de nada. Si ese es su caso, ningún mensaje de nadie le va a servir de nada. Ningún estudio bíblico le va a servir de nada, porque lo suyo es falta de voluntad. Dios ve que no es que usted no puede, es que usted no quiere, es que usted es vago, es que usted es negligente. Una vez hubo una joven que fue al médico y le dijo: doctor, yo estoy aquí porque yo no tengo ánimo, yo no tengo deseos de nada, yo lo que quiero es estar acostada y yo quisiera que usted me ayude porque yo no quiero seguir así. El doctor la miró, la chequeó y le dijo: bueno, le chequeó los ojos, yo no veo que usted tenga anemia, pero de todas maneras vamos a recetarle una vitamina, vamos a ayudarla. Pero yo le quiero hacer una advertencia.
Si lo que usted tiene es una enfermedad, con esto que yo le doy, con estos medicamentos, usted va a subir el ánimo. Ahora, si es que usted es haragana, si es que usted es una persona que lo que tiene falta de voluntad, si es que usted no tiene disposición, eso no se quita con medicamentos. Eso se quita con falta de voluntad. Eso se quita con dedicación. Eso se quita con devoción. Hay gente que lo que le falta es devoción, que no se acostumbraron a no hacer vida devocional. Y cuando una gente se acostumbró a no hacer vida devocional, cuando se levanta ahora 5 minutos y cuando se acuesta ahora 5 minutos, ¿cómo no va a estar aburrido? Quizá con brega lee un capítulo de la Biblia, se tiene que aburrir. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a ver que los hombres de Dios que más tuvieron espacio, que tuvieron acuartelado, nunca se aburrieron. En la Biblia aparecen 3 hombres que duraron no cuarentena de 2 semanas como esta que tenemos acá. Aparece Moisés, por ejemplo, que tuvo 40 días y 40 noches con Dios. Aparece el caso de Elías, que tuvo 40 días y 40 noches con Dios. Aparece el caso de Jesucristo, que tuvo 40 días y 40 noches con Dios, sin internet, sin radio, sin televisión, sin una Biblia como la tenemos nosotros aquí. Solamente ellos y Dios. Oiga, ¿cuántas horas tuvieron estos hombres que durar hablando con Dios para no aburrirse? ¿Cuántas horas tuvieron estos hombres que vivir adorando a Dios para no aburrirse? La Biblia, por ejemplo, presenta el caso de Moisés. Moisés es un hombre especial, porque las cosas que Dios hizo con Moisés no la ha hecho con ningún otro ser humano. Dios llegó a decir que las cosas que él hizo con Moisés no la haría con ningún otro, que con los demás él hablaría por sueño, por visiones y por revelación, pero que con Moisés habló cara a cara, face to face, porque Moisés pasó temporada, él y Dios ahí a solas. Y Moisés tuvo tanto tiempo en la presencia de Dios, que la Biblia dice que cuando descendió del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro brillaba. Y Moisés no entendió por qué la gente le corría. Hasta que Moisés, cuando vio que la gente se ponía la mano en la cara que no podía verlo, pues tuvo que buscar un velo para poder hablar con la gente, por la sintonía, por la cercanía que este hombre tuvo con Dios. Pero hoy aparecen unos hombres de Dios que no saben lo que es orar 3 horas. Aparecen unos hombres de Dios que no saben a veces ni lo que es orar 1 hora. Aparecen unos hombres de Dios hasta diciendo que no hay que orar, que ya Cristo oró por nosotros. Pero cuando nosotros vemos el currículum de estos hombres de Dios, nos vamos a dar cuenta por qué fue que tuvieron experiencia extraordinaria con Dios. En el caso de Moisés, ¿por qué Dios hizo cosas con Moisés que no había hecho, ni ha hecho, ni lo hará con ningún otro? Por la cercanía, por la intimidad que Moisés tuvo con Dios. Por ejemplo, Dios les reveló tantas revelaciones a Moisés,
que decidió hacerle una revelación que no se la había hecho a ningún ser humano. Le dijo: Moisés, te voy a revelar algo que nadie sabe. Y Dios decide revelarle a Moisés la historia de la creación. Moisés, yo te quiero llevar al principio. Yo te quiero enseñar cómo se llamó el primer hombre que yo creé. Yo te quiero enseñar cómo fue que yo hice la creación. ¡Wow! Un secreto que a nadie Dios se lo había revelado. Un secreto íntimo con Dios. Yo me he preguntado, ¿cuándo fue que Dios les reveló eso a Moisés? Y leyendo la historia bíblica nos damos cuenta que en 2 oportunidades Moisés tuvo 40 días y 40 noches con Dios. Primero cuando subió y Dios le dio la tabla, y después que la rompió tuvo que volver a subir, y luego a vez tuvo esos 40 días con Dios. Pero también Moisés tuvo experiencia con Dios en el desierto que no la tuvo ninguna otra persona. El pueblo de Israel era guiado de día por la columna de nube y de noche por la columna de fuego. Pero había oportunidades cuando la nube se detenía, y si la nube se detenía, se detuvo Dios, y Moisés no andaba sin Dios. Moisés le dijo: yo voy a salir a llevar este pueblo a la tierra de Canaán, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. El día que tú te detengas, me detengo yo. Y a veces la nube se detenía un mes y Moisés se detenía un mes. A veces se detenía 2 meses, 3 meses, 6 meses. En el monte Sinaí la nube se detuvo 1 año. Y el pueblo estaba desesperado. Moisés, vámonos. Y Moisés le señalaba para arriba: la nube está detenida, yo no me puedo mover. Es posible que en ese periodo de ese año, o en uno de esos ayunos, de esos 40 días, fue que Dios decidió revelarle a Moisés lo que no le había revelado a nadie. Fue que Dios decidió revelarle a Moisés la historia de la creación. Oiga, y Dios decide decirle a Moisés: mira, Moisés, yo te quiero llevar al principio. Yo te quiero decir cómo era el mundo cuando no había nada, cuando no existía la luz. Oye, en el principio, cuando yo creé los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada. Pero yo comencé a crear, y lo primero que creé fue la luz. Y dije: sea la luz, y fue la luz. Y ahí Dios le fue detallando lo que hizo el primer día, lo que hizo el segundo día, lo que hizo el tercer día. Y le fue detallando hasta que llegó al 6º día. Y le dijo: el 6º día fue muy especial para mí, porque decidí hacer alguien, formar a alguien conforme a mi imagen, a imagen y semejanza mía. Ese alguien fue el hombre que lo hice el 6º día. Y le dijo: te voy a revelar el nombre que yo le puse a ese hombre. Te voy a revelar el nombre que yo le puse a esa mujer. ¡Wow! Eso no lo sabía nadie. ¿Cómo Moisés tuvo esa experiencia? En su cercanía, en sus intimidades con Dios. Te voy a enseñar cómo entró el pecado en el mundo. No había forma de que nadie descubriese estas cosas, pero por revelación, por esos momentos de coinonía, de intimidad con Dios, Dios le revela a Moisés estos misterios que de otra manera no lo hubiésemos tenido. Pero cuando se los reveló, en esos momentos que estuvo apartado,
En esos tiempos que nosotros estamos apartados, Dios nos revela cosas. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Moisés les reveló este misterio, pero no solo a Moisés, a todos los hombres de Dios, todos los hombres que han buscado a Dios, han tenido experiencia con Dios. Hablé de Moisés, que escribió el Pentateuco, pero hablemos de Juan con el Apocalipsis. Después que ya habían muerto la mayoría de los apóstoles a mano de tantas persecuciones que hubieron contra la iglesia, después que habían muerto muchos de ellos, Juan fue tomado y no quisieron matarlo, sino que lo exiliaron, lo sacaron fuera y lo tiraron en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Y allí tiraron a Juan y se olvidaron de él. Juan estaba solo en esa islita, rodeado del mar Egeo, una cárcel donde no había forma. Si usted se tiró al agua ahí, ya usted sabía, era víctima de los peces. Entonces él estaba ahí aislado, solo. Pero dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aunque yo estaba solo, aunque yo estaba aislado, aunque yo estaba apartado, pero yo aproveché mi tiempo para buscar a Dios. Y dice Juan que mientras él estaba buscando a Dios y estaba en el Espíritu, se le apareció alguien. Y cuando se le apareció y lo tocó, dice Juan: yo caí como muerto. Y él me tocó y me levantó y me dijo: yo soy el Alfa, Juan. Yo soy la Omega, Juan. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la muerte y tengo la llave de la muerte y el Hades. ¡Wow! Juan no se imaginó que iba a tener esa experiencia con su amado Salvador. Juan no se imaginó que se iba a encontrar allí con su mejor amigo. Y Juan dice que cuando le vio, sus cabellos eran como blanca lana, su voz era como estruendo de muchas aguas. Y le dijo: escribe, Juan, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Usted sabe por qué tenemos ese libro de Apocalipsis? Porque hubo un hombre que en su tiempo de aislamiento se dedicó a buscar a Dios. Y Dios decidió revelarle los misterios futuros. Pero fue un hombre que supo aprovechar su cuarentena, que supo aprovechar su tiempo. Los hombres de Dios tenemos que aprovechar nuestro tiempo para buscar a Dios. ¿Cuántos casos más podría citar? Pero no quiero ser muy extenso, pero por lo menos déjenme citar el caso de Pablo y la porción bíblica que leímos, donde el apóstol Pablo dice que sus prisiones, en vez de traer estorbo al evangelio, lo que trajeron fue bendición. Y parece como si eso fuera una contradicción. ¿Cómo va a ser que un hombre que suelto hizo tantas cosas? Si Pablo fue el mayor misionero, si Pablo fue el hombre que levantó más y que fundó más iglesias, si Pablo fue el hombre que escribió más epístolas, si Pablo fue el que recibió más visiones, más revelaciones,
Si este hombre suelto era una bendición, que donde quiera que llegaba fundaba una iglesia, ¿cómo él dice ahora que preso él iba a ser de bendición? Y le dice a los hermanos que su apresamiento va a servir de bendición, éxito o fracaso. Que Pablo cayera preso, ¿cómo lo interpretamos? ¿Como un éxito o como un fracaso? El apóstol Pablo había decidido por años ir a la ciudad de Roma. Roma era la capital del mundo y todos los predicadores desean predicar en la capital. Pablo varias veces había hecho preparativos para ir a Roma, pero no había podido. Había tenido serios obstáculos. Él mismo llegó a decir que Satanás lo estorbó. Y después de hacer tantos esfuerzos por llegar a Roma y no poder, finalmente cae preso en Jerusalén y él tiene que apelar al César de Roma y llega a Roma, pero como un preso. ¿Cuánto hubiese el apóstol deseado llegar allí libre? ¿Cuánto hubiese deseado ir a las iglesias para fortalecerla? Pero llega como un preso. En vez de él ver esto como un fracaso, él lo ve como un éxito. Los hermanos están preocupados. El pastor principal de las iglesias ha llegado aquí y está preso. Ellos están esperando que Dios haga algo y lo saque de la cárcel, pero Dios no lo saca. Y cuando él ve la preocupación dentro de los hermanos, le dicen que no, que el que él esté preso redunda para el bienestar del evangelio. Y que ya alguna gente han sido fortalecidos por él en la prisión. Cuando usted pasa revista a la palabra de Dios, se va a dar cuenta del éxito de la cárcel del apóstol Pablo. Las epístolas más profundas son las epístolas de la prisión. Cuando usted lee la carta de los filipenses, y son las cartas donde él más exalta a Jesucristo. Bastaría leer la epístola de los filipenses, bastaría leer la epístola de los efesios, bastaría leer la epístola de segunda de Timoteo, donde ya Dios les revela que él no va a salir de la cárcel. Y en vez de él estar debilitado en la fe, él está fortalecido en la fe y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor ha prometido, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Lo que parecía ser un fracaso se convirtió en un éxito. Porque si nosotros entendemos a Dios y buscamos a Dios, Dios permite, hermanos, que nuestros fracasos se conviertan en éxito. Hay un versículo bíblico que a la gente no le gusta ni que lo citemos, y en momentos como estos mucho más difícil, que es Romanos 8:28, que dice: de modo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que le sucedieron a la iglesia obraron para bien. Las persecuciones de la iglesia obraron para bien. La iglesia salió fortalecida de las persecuciones. La iglesia de hoy va a salir fortalecida después del coronavirus. Porque ahora los que no valoraban el congregarse van a valorar el congregarse. Una persona que venía de escuela bíblica de vez en cuando me decía: ay, pastor, extraño la escuela bíblica. Vi un video el otro día donde ensayaban, aleluya, cómo va a ser el primer culto. Ay, cómo es que vamos a entrar a la iglesia. Ay, antes no entrábamos con regocijo. La Biblia dice que entremos por la puerta con acción de gracia.
Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Dios ha permitido este proceso y de este proceso vamos a salir en victoria. Pero para salir en victoria, los hombres de Dios debemos meternos con Dios. Porque ese es el plan de Dios, que a través de todo esto nosotros salgamos fortalecidos. David fue tirado por su papá en un periodo de aislamiento a cuidar animales siendo un jovencito. Y en ese periodo de aislamiento David lo aprovechó para acercarse a Dios. Y usted va a ver cómo en ese tiempo David tuvo experiencias especiales con Dios. Y cómo se hizo un músico. Usted va a ver que David duró 15 años sin poder congregarse, huyendo de Saúl. Pero los salmos más profundos lo escribió David en momentos cuando huía de Saúl. En esos momentos difíciles, David escribió el Salmo 3, escribió el Salmo 4, escribió salmos que tienen un gran contenido espiritual, pero fue en los tiempos en que él estaba a solas con Dios. Cuando David se vio sin poder congregarse, entonces él valoró el congregarse. Él valoró tanto en congregarse que comenzó a meditar y decía: alma mía, ¿por qué te turba dentro de mí? Recuerdo cuando yo iba con la multitud y lo conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y júbilo. ¿Por qué te turba, alma mía? Espera en Dios, espera en Dios. Hermano, esto va a pasar, esto va a pasar. Tenemos que pasarle la prueba a Dios. Dios no va a permitir que nada desbarate su iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El coronavirus no va a acabar con la iglesia. El proceso de Job no fue para hacerle daño, fue para que su fe se fortaleciera. En medio del proceso, Job dijo: me probará y saldré como oro. La iglesia va a salir como oro. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Nuestra fe está siendo probada. Pasémosles el examen a Dios. Después que Job pasó por todo el proceso, él llegó a decir: gracias, Señor, por el proceso. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo pensé que te conocía, pero ahora yo te conozco. En medio de este proceso difícil, vamos a ver a Dios llevándonos comida a la casa. En medio de este proceso difícil, con los hospitales cerrados, vamos a ver a Dios trayendo sanidad. Hermano, Dios siempre tiene el control. En medio de todo este coronavirus, Dios tiene el control. Éxito o fracaso, el coronavirus no destruirá la iglesia. Lo que parece ser una maldición terminará siendo una bendición. La iglesia saldrá victoriosa. Yo lo creo en el nombre del Señor. Si después de usted haber escuchado esta disertación de la palabra de Dios, quiere entregar su vida a Cristo, yo le invito a que lo haga. Ya aquí alrededor de donde yo estoy en la iglesia, varias personas han entregado su vida a Cristo. Porque, hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y yo sé que cuando esto pase, pues las iglesias se van a llenar. Porque Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Yo percibo un gran avivamiento para la iglesia después que todas estas cosas pasen. Yo siento una victoria grande que ha de venir, pero nunca está más oscuro cuando está a punto de amanecer. Si usted que me está escuchando en su hogar quiere entregar su vida a Cristo, lo invito a que lo haga.
Aquí tenemos una emisora parlante a través de la cual estamos transmitiendo para el barrio entero. Le digo a los vecinos que si usted quiere entregar su vida a Cristo, yo estoy aquí en la iglesia con 2 o 3 hermanos que estamos aquí transmitiendo tanto por Facebook Live como por las bocinas parlantes que tenemos acá. Así que si usted quiere entregar su vida al Señor, acérquese. Una me dijo, pastor, voy para su casa a entregar mi vida al Señor. Yo sé, hermano, que Dios está obrando. Dios está obrando y al final de esto veremos la gloria de Dios. Si alguien quiere entregar su vida al Señor, repita conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirme entregar mi vida a ti. Gracias por este mensaje de la palabra de Dios. Reconozco que he fallado, pero vengo a ti que no falla, para que tú me ayudes a no fallar. Recíbeme como hijo, que yo te recibo como Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Ha sido su hermano pastor Carlos Manuel de la Cruz, Iglesia Filadelfia, Concilio, Asamblea de Iglesia Cristiana. Dios me lo bendiga y muchas gracias.